Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con el curso de la filosofía del derecho de Hegel, parágrafo por parágrafo. En este momento les voy a presentar al doctor Sergio Pérez Cortés, quien ha estado en momentos anteriores ya con nosotros en algunas partes de este mismo proyecto, así como en algunos cursos que están en el canal de Galería del Corazón. Y bueno, el doctor Sergio Pérez Cortés, para quien no lo conozcan, es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Realizó estudios en arquitectura y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en antropología, con especialidad en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en lingüística por la Universidad de París de Simon Nartet y doctor en filosofía por la Universidad de París I Sorbona. Es responsable de la cátedra Michel Foucault, creada por la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Iztapalapa y Xochimilco, en colaboración con la Embajada Francesa en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro del programa Collège International de Philosophie con sede en París, del cual fue director del programa en el periodo del 2000 al 2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia de Clare Hall College en la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus publicaciones destacan Soñar en la Antigüedad, Los Soñadores y su experiencia, publicada en el 2018, La razón en la historia, Hegel, Marx y Foucault, publicado en el 2013, Libros coordinados, junto con la doctora Carmen Trueba, Dignidad, Perspectivas y Aportaciones de la Filosofía, Moral y Política. Con el doctor Jorge Rendón hizo el libro del Telos de la Modernidad, dos estudios sobre la filosofía política de Hegel en el 2014. Y entre los artículos se encuentran Concebir la realidad, publicado en el libro de Hegel, Ontología, Estética y Política, en el 2017. La dimensión política del psicoanálisis de Etienne Balibar, publicado en el libro Filósofos después de Freud. Debilidades democráticas, publicado en el libro de Ayotzinapa y la crisis política en México en el 2016. La ética de las creencias, una crítica filosófica a las creencias, publicado en el libro de Luis Villoro, Filosofía, Historia y Política. El doctor Sergio Pérez Cortés tiene una bibliografía impresionante que ha publicado tanto en libros como en libros coordinados, asimismo como un montón de artículos. Los pueden buscar en línea, por ahí andan en su página personal del doctor, su página web, que la pueden encontrar por ahí. Y bien, para los que nos están siguiendo en este curso, constantemente les tengo noticias. Vamos a empezar a publicar un poco a desorden los temas que siguen de la filosofía del derecho de Hegel, porque hay profesores que todavía no me entregan algunos de los parágrafos, algunos se tuvieron que reasignar, entonces necesitan un poco más de tiempo para la entrega. Mientras vamos a ir subiendo los temas que ya tengo. Hay temas que ya me habían enviado desde hace como 2 años o más, una disculpita, y ya los vamos a subir todos para que este proyecto no se atrase muchísimo más tiempo y podamos terminar por fin este año. Les prometo que este año sí terminamos. Y nada, sin más por el momento los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés, que nos va a presentar la parte de la corporación. Esta es la última parte de la sociedad civil y con ello es la transición a la parte del Estado. Entonces, es una de las partes importantes de transición dentro del texto, en su parte como completa. Entonces, los recomiendo un montón, no dejen de seguirnos y de seguir el curso. Conforme vayan mandando los parágrafos que faltan, ya los iré acomodando en la lista donde se encuentran todo el curso completo. Y bueno, nada, los dejo con el doctor Sergio Pérez Cortés, que estén bien. Nos encontramos en el parágrafo 250 de la filosofía del derecho. Ahí se inicia todo un apartado que vamos a cubrir desde el 250 hasta el 256 con el título global de la corporación. Hay que hacer quizá 2 precisiones previas para que ustedes, el auditorio, tengan una idea
de lo que va a suceder de aquí en los siguientes parágrafos. Lo primero es que nos encontramos todavía en la sociedad civil. Y como ustedes han escuchado en grabaciones anteriores, la sociedad civil es el momento de la diferencia en la filosofía del derecho. Es decir, la sociedad civil es, dentro del dominio de la eticidad, el momento de la diferencia, es decir, el momento de la negatividad. Es el momento en que los miembros de la familia que se ha disuelto entran en un horizonte individual de competencia particular. Es un horizonte en el que no hay un orden común establecido dentro de la totalidad, de manera que es el momento de la contingencia y la arbitrariedad. En la sociedad civil, como también ustedes lo escucharon en parágrafos anteriores, cada uno va por su cuenta, no hay más que una especie de mano invisible, es decir, de arreglo contingente en el que cada uno puede encontrar o no su destino bien cimentado y, por tanto, es el dominio en donde aparecen la plebe por una parte, la concentración de la riqueza por la otra, en fin, la sociedad civil es el dominio de las contradicciones, el dominio de la diferencia. Sin embargo, nos encontramos con con la corporación en el momento en que se va a transitar de la sociedad civil al Estado. Es decir, vamos a pasar del reino de la diferencia, del reino de la separación, del reino de la lucha de todos contra todos de manera individual, ahora sí a un orden ético común que es el Estado. El Estado para Hegel es fundamentalmente lo político, el dominio de lo político. La corporación cae todavía dentro del dominio de la sociedad civil, es decir, todavía es el reino de la diferencia, pero la corporación va justamente a aparecer para mostrar por fin una cara común, por fin una cara en la que haya un reconocimiento para todos los miembros de la sociedad civil. Es decir, la corporación va a jugar el papel de tránsito desde la diferencia de la sociedad civil, desde la arbitrariedad de la sociedad civil a un orden común político que es el Estado, es decir, a la plena reconciliación del primer momento de la familia, que era la unidad no reflexiva, luego el momento de la sociedad civil, que era el momento de la diferencia, de la separación, hasta encontrar en el Estado la unificación de la totalidad, que era la familia, ahora con la diferencia que es la sociedad civil. Unidad de la identidad y de la diferencia, unidad de la totalidad y de la separación, el Estado vendrá justamente a presentar, desde el punto de vista de Hegel, los intereses universales, los intereses de toda la sociedad en conjunto. Pero todavía la corporación tiene, digamos, un pie en la sociedad civil y va a ser tránsito para la aparición del Estado, es decir, la verdadera realización de la eticidad. Segundo comentario muy importante, esta es una de las partes de la filosofía del derecho que más críticas ha recibido en torno a Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel intenta mostrar que puede haber un dominio común, un dominio del trabajo común, en el que los individuos pierdan esa arbitrariedad que existía en la sociedad civil y se organicen en corporaciones, justamente, en la corporación. Con frecuencia se acusa a Hegel de querer revivir una institución feudal, es decir, esas instituciones que se llamaban gremios en el mundo feudal, con tal de encontrar una solución a las contradicciones que él mismo ha visto en la sociedad civil. La sociedad civil, el reino de la contradicción, tiene que encontrar, según Hegel, en la corporación, la irrupción de un proyecto común, de una vida en común, de una vida racional que con frecuencia los comentaristas asimilan a los antiguos gremios medievales. Hegel mismo lo va a negar, pero el hecho es que la corporación aparece pues como una organización ilusoria. Se ha mostrado que ciertamente en el capitalismo la posibilidad de que los trabajadores se protejan a través de corporaciones es inexistente. Nada tiene que ver la corporación con el sindicato, no se trata de eso para Hegel, porque para Hegel el problema no se sitúa tanto en el plano únicamente del trabajo o del salario, sino en el plano de la dignidad personal. Y esto es quizá
el señalamiento más global con el que quisiera empezar. Toda esta parte para Hegel es importante porque de lo que se trata es de devolver a la plebe o a la presunta plebe, en todo caso a la clase del trabajo, a la clase que trabaja, darle una dignidad que el capitalismo le ha arrebatado. Vamos a ver eso con cierto detalle, pero la idea de Hegel es que si la sociedad civil es una sociedad de la diferencia, es una sociedad de la lucha de todos contra todos, la corporación debe ser el arranque de un proyecto común, de un proyecto ético. Y así es como termina justamente el parágrafo 249, justo el previo a nuestro acceso. Dice Hegel ahí, lo ético vuelve como algo inmanente a la sociedad civil. Es decir, la corporación va a introducir en la sociedad civil, en el mundo de la diferencia, lo ético, es decir, un horizonte común en el que el reconocimiento de todos se logre. Esa es, dice Hegel, la función de la corporación. Y así es como aparece enunciado el arranque del parágrafo 250. El parágrafo 250 es interesante porque Hegel revive la división de clases que él ha propuesto en la filosofía del derecho. La clase agrícola, por una parte, la clase universal, por la otra, y la clase industrial. Menciono estos nombres porque creo muy importante subrayar que Hegel no está siguiendo las clases que la economía política clásica establecía. Si ustedes recuerdan, las clases en Adam Smith, por ejemplo, que es el baluarte quizá de la economía política clásica, las clases ahí son, por una parte, los industriales, por otra parte, los obreros y, en tercer lugar, los propietarios de la tierra. Son clases cuyo fundamento es esencialmente económico en Adam Smith. Son clases cuyo papel es contribuir a la riqueza de la nación, articulados todos ellos en por ejemplo, el valor o el precio de la mercancía. La perspectiva de Adam Smith es fundamentalmente económica, porque la pregunta que dirige su libro es cómo se genera la riqueza en una nación. En cambio, Hegel presenta tres clases que tienen, digamos, una orientación más sustantivo-ética. Por ejemplo, la clase agrícola, pues es la clase de los que trabajan en el campo, ¿no es cierto? No está dividiendo entre los propietarios de la tierra y el trabajador propiamente, el jornalero. Él dice, todos ellos son la clase agrícola. Luego introduce la clase industrial, por la cual él entiende la clase de los manufactureros, la clase de los propietarios de los medios de producción de la época, la clase de los industriales, digamos así, para él. Y la tercera, la clase que llama particular, es esta clase de trabajadores, pero que otra vez no están reconocidos en tanto que fuerza de trabajo, sino están reconocidos únicamente como aquellos que producen aquella mercancía, aquel producto final que la clase social que la clase universal y la clase agrícola va a consumir en la vida cotidiana. El parágrafo dice, la clase agrícola tiene su universal concreto en lo que vive. Es la sustancialidad de la vida familiar y natural. Familiar y natural son dos adjetivos que tienen que ver pues con la permanencia de esta clase en el campo agrícola. ¿Por qué natural? Pues porque está más cerca de la naturaleza. ¿Por qué familiar? Porque normalmente, sobre todo en las pequeñas producciones agrícolas, pues es la familia la que se encarga de la producción. Vean ustedes, quiero señalar con esto que hay en Hegel una reminiscencia anterior al capital. Con frecuencia se dice que Hegel ha introducido la economía política en la filosofía. No es completamente falso, pero tampoco es completamente cierto, porque como hemos visto, las clases que él propone no tienen un fundamento económico, tienen un fundamento, eso más bien ético, sustancial. La clase universal, la segunda clase que presenta, es la clase de aquellos que se ocupan del trabajo político. ¿Se acuerdan ustedes que Hegel, previamente, cuando introdujo el problema de las clases, dijo, hay una clase que se tiene que ocupar del interés común? Y esa clase no puede ser una clase productora en el sentido directo del término, porque debe ocuparse, dice él, de lo universal. Y lo universal quiere decir aquello que tiene un fin común, ¿no? En medio de esta está la clase industrial. La clase industrial está compuesta de los trabajadores propiamente y de los manufactureros. Dice, esta está dirigida esencialmente a lo particular
y por eso le corresponde de un modo propio la corporación. El parágrafo dice, la clase industrial es la clase que es característica de la sociedad civil en el sentido de que es la irrupción de la clase de los manufactureros y los trabajadores. Ellos están ocupados en lo particular, esa era la característica de toda la sociedad civil. Y como están ocupados de lo particular, son el momento de la mayor disgregación, son el momento de la mayor diferencia. Por eso a ellos les toca justamente, o en ellos se asienta fundamentalmente la corporación. La corporación va a ser, digamos, la solución imaginaria, hay que recordarlo, de Hegel, para esa particularización que es propia de la sociedad civil. Recuerden ustedes que en parágrafos anteriores han oído cómo la sociedad civil deja a la fortuna la posibilidad de que cada uno tenga un patrimonio, tenga un empleo, viva de sí mismo. Hegel nos advirtió que justamente la plebe, es decir, esa parte que no logra encontrar asidero en el trabajo, en el empleo, en la fábrica, pues vive, dice Hegel, de la caridad ajena, vive ahí, sobrevive como puede, porque como la sociedad civil es el orden de la arbitrariedad, pues a ellos les tocó la parte contingente, les tocó la parte, digamos, en la que no tienen un lugar asentado en la sociedad y por tanto se convierten en la plebe. La plebe para Hegel son aquellos que no tienen trabajo, aquellos que andan deambulando y viviendo de la caridad social. Como Hegel desconfía de la caridad social, como Hegel no cree que el problema de la pobreza tenga que resolverse a través de la caridad social, él prefiere introducir el tema de la corporación, que va a ser una suerte de organización de los trabajadores para asegurar, por una parte, su acceso al reconocimiento, por otra parte, su acceso al trabajo. La corporación, pues, introduce, dice Hegel, lo ético en la diferencia, introduce lo ético en aquel orden, más bien en aquel desorden que es la sociedad civil, introduce lo ético en la arbitrariedad, introduce lo ético en la contingencia y va a intentar resolver, por eso su pasaje hacia el Estado, va a intentar resolver esa diferencia haciendo que los trabajadores y los manufactureros tengan efectivamente un horizonte de reconocimiento y de trabajo común. Vamos a ver las dificultades que esto tiene, pero también ya podemos decir, esta es la primera presentación de lo que será la corporación.